Hoy quiero invitarlos para que abran su Biblia en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1. Y ahí está nuestro texto para hoy. Romanos capítulo 1. Le pido que lo tenga ahí muy cerca. Ya voy a indicarles cómo leemos este texto para hoy. Romanos capítulo 1. Acompáñenme en esta oración. Rogamos que el Señor nos hable por su palabra, que el Señor ministre nuestros corazones según nuestra necesidad y según su palabra y su fidelidad. Dios, esta mañana te adoramos. Gracias por este tiempo para cantar juntos, para celebrar la presencia tuya en medio nuestro, la obra que estás haciendo, Dios. Gracias porque en ti tenemos esperanza y tenemos consuelo. Oramos esta mañana por la palabra. Rogamos, Señor, que nos hables, porque si algo necesitamos es la palabra, tu palabra que nos llama a la conversión, que nos llama al arrepentimiento, pero también esta palabra que nos consuela en medio de nuestros dolores y angustias, pero también esta palabra que nos confronta con nuestra necesidad de Cristo, y esta palabra que nos trae esperanza y que nos trae una nueva mirada hacia el futuro, Señor. Dios, gracias porque estás en medio nuestro, porque te mueves con poder y con libertad en medio nuestro. Te glorificamos, te bendecimos, te exaltamos hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una pregunta, dos preguntas para que entremos en este texto de hoy. ¿Hubo algún escenario, alguna situación en la que usted se sintió un poco avergonzado de ser un cristiano? Como que qué pena ser un cristiano, qué pena decir que soy cristiano o que sepan que yo soy un cristiano. ¿Hubo algún momento en su vida, ha habido un momento en el que usted estuvo en esa situación como incómoda, en la que dice, uy, no, mejor que no sepan que yo soy un cristiano? O como que incómodo, ¿cierto? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es esta. ¿Usted cree que es más fácil ser cristiano hoy? ¿O que fue más fácil ser cristiano hace 100 años? ¿O hace 500 años? ¿O hace casi 2000 años después de Cristo? ¿Cuándo ha sido más fácil ser un cristiano? ¿Usted qué dice? De pronto dice, no, cuando no había internet era más fácil. Es que ese internet es mucha tentación. No, cuando no había televisión. No, cuando no había tantos problemas. Cuando no había tanta corrupción. Eso era más fácil ser cristiano. Tal vez usted dice eso. Y esa es la pregunta. ¿Cuándo fue más fácil ser cristiano? ¿Usted qué piensa de eso? Contéstesela a usted mismo. ¿Cuándo ha sido más fácil ser un cristiano? ¿O cuándo es más difícil? El capítulo 1 de Romanos hace parte de la introducción a toda la carta del libro de Romanos. Y en el capítulo 1, básicamente, el apóstol Pablo está hablando de su intención de ir a Roma, de ir a predicar a Roma, de ir a anunciar el mensaje, de ir a predicar el evangelio en Roma. Y en esta introducción en el capítulo 1, Pablo está diciendo que quería ir a Roma porque estaba en deuda, sentía una deuda profunda por anunciar el evangelio, pero también dice que estaba listo para ir a contar el evangelio, para ir a predicarlo. Y lo tercero que dice en esa carta, en ese primer capítulo, es que no le daba pena, no se avergonzaba de predicar el evangelio. Ahora, Roma, en el primer siglo, Roma sería el último lugar que un predicador escogería para ir. Si usted cree que hoy hay pecado, hay maldad, hay inmoralidad, hay corrupción, es que usted no se imagina lo que pasaba en la Roma del primer siglo. La corrupción, la inmoralidad,
la maldad, el pecado en Roma del primer siglo era una cosa aterradora. Que los hombres se casaran con mujeres, eso era una cosa extraña. Es decir, el homosexualismo, por ejemplo, era una cosa común. La inmoralidad en el más amplio aspecto de la palabra era común. La corrupción en las decisiones, la idolatría, la perversidad de Roma era una cosa terrible. Pero Pablo quería ir a predicar allá. Alguien le dijo, alguien diría, Pablo, ¿usted está seguro que quiere venir a predicar aquí? ¿Usted sabe que que aquí no van a aceptar el mensaje de alguien que resucitó, de alguien que murió? ¿Usted no sabe que aquí adoran al emperador Nerón y que este lugar va a despreciar el evangelio? Esta es la capital del imperio del momento. Roma era la capital de ese imperio. Allá sí se adoraba, pero se adoraba al emperador, a Nerón. Y allá no había la posibilidad de tener otro Dios. Yo creo que los cristianos de Roma tenían tan grande el desafío de vivir el cristianismo como nosotros. Y Pablo estaba apasionado por ir a predicar allí, por ir a anunciar el evangelio allí. Seguramente Pablo estaba convencido. Tal vez Pablo, que era un estudioso de la ley, había visto en el Salmo 119, el versículo 46, que dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Este Pablo tenía un gozo profundo por llevar el mensaje. Mire, los romanos decían que los cristianos eran caníbales, porque como los cristianos hablamos de comer el cuerpo de Cristo y tomar su sangre en la cena, entonces los romanos se burlaban de los cristianos y decían, estos cristianos son caníbales. Los romanos también decían, si a alguien le falta inteligencia, si alguien es medio torpe, medio bobito, que se convierta en un cristiano. ¿Usted no les parece que en este tiempo también hay mucho menosprecio por el cristianismo? Que creen que el cristianismo es para los más ignorantes, que es para los más tontos, que el cristianismo es para los que no son intelectuales. Ese es un ataque que tiene el cristianismo hoy. Y en muchos círculos, ese es el punto con el cristianismo. El cristianismo es ofensivo, era muy ofensivo para los romanos porque el cristianismo decía que el hombre es pecador y necesita arrepentirse, que Cristo murió para salvarlo, que el hombre es pecador, eso les sonaba rarísimo. ¿Y a usted no les parece que pasa igual hoy? Que uno es pecador, que necesita salvación. No, ¿cierto? Y hasta le aceptan que el evangelio es una cosa muy bonita, que el evangelio es chévere, que, esos cristianos son muy buena gente, son honrados, son buenas pagas, son hasta buenos trabajadores. Y la gente acepta la parte moral del evangelio, pero no les digan que son pecadores, que están perdidos y que necesitan la salvación. Entonces ahí el evangelio no suena y no gusta. Ese es el punto. Pasa hoy y pasó en el primer siglo en el contexto de los romanos. Ahora bien, Romanos 1 y solamente, como ven, he mencionado el capítulo 1, pero quiero que leamos estos dos versículos, que voy a centrar un poco el tema en estos dos versículos. Romanos 1, versículos 16 y 17. Estos son dos versículos muy conocidos, de los más conocidos de Romanos y casi que de la Biblia. Dice esta porcioncita, dos versículos en la palabra del Señor en la Nueva Versión Internacional. Versículo 16. A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios
la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Un título para esta corta enseñanza es Poder para salvar. Poder para salvar. Porque esto es el Evangelio, es poder para salvar. En estos dos versículos tan contundentes, tan claros, Pablo, recuerden, está escribiéndole a los romanos sobre su deseo, su intención de ir a anunciar el Evangelio allá, de predicar. Recuerden, una sociedad, una cultura muy mala, perversa, pagana. Pablo, sin embargo, dice, yo voy, quiero anunciar, estoy en deuda, no me avergüenzo, quiero ir. Había una pasión que lo consumía y esto es lo que dice, no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ese es el versículo 16. Quiero abordar 3 punticos muy básicos en estos dos textos. Número 1, en el versículo 16. Número 1, lo que dice tan claramente acá, que el Evangelio es poder de Dios. Que el Evangelio es poder de Dios. Número 2, que el Evangelio es justicia de Dios. Y número 3, que el Evangelio es fe en acción. Evangelio, poder de Dios, justicia de Dios, fe en acción. Este primer punto dice, el Evangelio es poder de Dios. ¿Ustedes no les parece que hay una tragedia, inmensa tragedia con el Evangelio light, con el Evangelio liviano, con la escasa palabra que confronta en nuestro mundo? Es que lo que vemos muy a menudo es palabras de ánimo, palabras de motivación. Bueno, algunos se atreven a llamarle evangelio a eso. Eso no es ningún evangelio. Mire, es una tragedia la que vive la iglesia en nuestro tiempo por la falta de la palabra, de la sana palabra. Y por eso deberíamos estar tan alertas de no negociar esta palabra, no negociarla, no conformarnos con una comida liviana. Está bien que estamos en la época del todo light, todo liviano, comidas suaves, comidas sanas, ¿cierto? Pero no deberíamos conformarnos con una palabra que no confronta nuestra realidad del pecado. Y correr, si es que usted encuentra que esa palabra no se conforma, que esa predicación, que esa enseñanza no tiene que ver con lo que Dios ha puesto en su palabra. El Evangelio de verdad, el Evangelio puede que intimide un poco, puede que sea ofensivo para algunos, puede que sea considerado locura, puede que pase todo eso, pero hermanos, para el que está enfermo, el Evangelio es la salud. Para el que está en problemas, el Evangelio es la posibilidad de salir. Para el que tiene problemas, el Evangelio es la esperanza. Para el que está desahuciado, para el que no encuentra salida, para el que está perdido, el Evangelio es la respuesta de Cristo. Pero el Evangelio puede que incomode. El Evangelio es una buena noticia. El Evangelio es la noticia de que la culpa ha sido quitada. Y este primer punto lo que dice es que el Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Mire, el pastor Diego nos ha dicho hace unos días que el Evangelio, que la palabra de Dios, no se parece tanto a un manual que nos habían enseñado. Muchas veces nos dijeron que la Biblia es como un manual. Y que todavía pues circula la idea de que la Biblia es como un manual. Y que nosotros ¿qué hacemos con los manuales de los electrodomésticos? Yo no sé si usted lee los manuales, pero eso es... Bueno, hay gente que lee los manuales y los sigue y arma las cosas con los manuales.
Pero la idea de los manuales es que uno los manuales los deja por allá olvidados. Y que con esa idea de que la Biblia es como un manual le pasa lo mismo. Que más bien la Biblia y el Evangelio es como una fórmula médica en medio de una enfermedad terminal. Que es una urgencia. Que si yo no la busco, yo me muero. Que estoy perdido si no llego a ella. Que el Evangelio más bien tiene ese mensaje de urgencia, de no puedo vivir sin esto, no puedo dar un paso sin esto, no puedo pasar una semana sin buscar a Dios, sin leer su palabra, sin orar, sin acercarme al Evangelio, no puedo, soy completamente dependiente de Cristo. No como el manual que está por allá, que lo consultamos cuando tenemos algún problemita. Que el Evangelio, que la palabra de Dios no debería ser como un manual, sino como una fórmula médica para quien tiene una enfermedad que lo está exterminando. Ese es el carácter del Evangelio. Pero ¿saben qué? El Evangelio es poder de Dios, pero ¿saben qué? El Evangelio es un poder que solo experimenta quien necesita el poder. Nadie que sea autosuficiente necesita el poder para salvar, para ser salvo. Nadie que dice, yo me puedo salvar yo solo, yo puedo hacerlo yo solo, yo me valgo solo en la vida, yo soy capaz, yo salgo adelante solo, a mí que nadie me ayude, que nadie me mire, yo nací solo y yo voy solo. ¿Quién es así? Seguramente no necesita el poder del Evangelio. ¿Para qué? ¿Para qué necesita el poder del Evangelio alguien que es autosuficiente? Quien experimenta el poder del Evangelio es aquel que dice, yo no soy capaz. Yo no voy ni a la esquina solo. Yo lo único que deseo, lo que deseo siempre es maldad y pecado, porque ¿qué más puede salir de mí? Quien experimenta el poder del Evangelio es el que reconoce su bancarrota. Es el que reconoce que está perdido. Es el que, así como dicen las bienaventuranzas, bienaventurados los que reconocen su necesidad, los pobres de espíritu, los que reconocen que no pueden solos, que no son capaces. Esos son los bienaventurados y en esos es posible el poder del Evangelio. Tal vez por eso nos cuesta tanto experimentar este poder. Tendríamos que pensar en si nuestra poca experiencia del poder del Evangelio tiene que ver con que no lo hacemos necesario en nuestra vida, porque decimos, no, yo puedo solo. Yo puedo solo. Aquellos que reconocen la bancarrota, aquellos que no son autosuficientes. Por eso el Evangelio se le escapa muchas veces a los intelectuales, a los estudiosos, a personas que sienten cierto nivel de superioridad. El Evangelio se les escapa. No logran comprender el Evangelio, porque el Evangelio es para quien dice, yo no puedo, yo no soy capaz. Quienes viven todos los días motivándose a sí mismos, con autoayuda o con ayudas livianas que son tan comunes en este tiempo, quienes viven alimentándose de los mensajes de ayuda, autosuperación personal, seguramente no experimentarán el Evangelio. Porque esto no se trata de actitud positiva, esto se trata de la realidad de nuestro pecado y la necesidad de Cristo. Esto es el carácter del Evangelio, que es poder. Quiere decir que el Evangelio, esto de que el Evangelio es poder de Dios, quiere decir que el Evangelio es operacional, que el Evangelio nos lleva a actuar, que no es una fuerza quieta, que no es una cosa ahí quieta. Mira lo que dice 1 Corintios 1:18,
que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, el evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para los que se salvan. Mire lo que la gente considera locura. Lo que mucha gente considera locura. ¿Han escuchado? Esos evangélicos están locos. Los cristianos están locos. Ustedes los han escuchado. Lo que mucha gente considera locura, la Biblia dice que es poder de Dios. Es poder de Dios. Pero, insisto, quienes experimentan el poder de Dios para salvación, son aquellos que reconocen que necesitan el Salvador. Los que dicen, yo no puedo salvarme a mí mismo. Yo no soy capaz de salvarme a mí mismo. Este mensaje que Pablo estaba contando y estaba mostrando a los romanos era para gente tan mala como nosotros, gente tan pecadora como nosotros, tan lejos de Dios como nosotros. Y el mensaje siempre es el mismo. El mensaje siempre es el mismo. Este es el evangelio y este es el poder de Dios para salvación. Usted tal vez conoce personas que han sido transformadas por este poder. Usted tal vez conoce personas, tal vez usted conoce amigos, personas de la iglesia, personas que han experimentado este poder y han sido cambiados por lo que Cristo ha hecho. La segunda cosa que quiero compartir está en el versículo 17. Versículo 17, si estás ahí conmigo. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Entonces, este segundo punto en el versículo 17 es que el evangelio es justicia de Dios. Justicia de Dios. ¿Saben? El tema de la justicia es el tema de la justicia de Dios es el tema clave en el libro de Romanos, la justicia de Dios. ¿Saben qué? Este versículo 17 de Romanos encendió a Martín Lutero en la Reforma Protestante en el año 1517, en la Reforma Protestante. Este texto, contó él después, este texto fue el que revolucionó su vida. Martín Lutero, en un escrito que hizo después de que se rebeló contra la iglesia romana, dice que este texto fue la puerta al cielo para él. El versículo 17 que acabamos de leer. Y es el centro de Romanos. Porque, ¿se imaginan? Martín Lutero era un monje religioso, procurando obedecer toda la ley, procurando cuidarse todos los mandamientos, ajustarse estrictamente a todo lo que dice la tradición, la religión, y sentía esta carga pesada de este Dios que pide tanto, imposible, es un Dios imposible. Y Martín Lutero decía que él sentía odio por Dios, porque lo encontraba inaccesible por medio de todo lo que hacían. Pero cuando descubrió esto, que en el evangelio se revela la justicia de Dios, esto transformó a este hombre. Y este texto fue la puerta al cielo. Es que nos cuesta creer. Nos cuesta creer que algo sea gratis para nosotros, porque estamos acostumbrados a pagar todo. Nos cuesta creer. Mire, el evangelio es la gran noticia, que la deuda que tú debías, Cristo la pagó. Que por tus pecados tenías que morir, que por tus pecados tenías que morir en la cruz, que que la paga del pecado es muerte, que estás condenado a la muerte por tus pecados. Y la gran noticia del evangelio es que tu culpa le fue impuesta a Jesús. Y que Él se entregó para llevar tu carga y tu culpa, tu dolor. Pero
nos cuesta mucho creer eso. Nos cuesta mucho creer eso porque uno prefiere pagar. Uno prefiere pagar. Porque quien paga tiene el control. Porque cuando uno paga dice, yo quedo en paz conmigo, con mi conciencia, yo ya pagué. Entonces, preferimos más bien hacer una penitencia, porque eso lo podemos hacer nosotros, y quedar en paz. ¿Ven? Esa es la carga y el peligro de la tradición y de la religión. Ahora, eso no es solamente que es allá en la iglesia donde uno se confiesa y le ponen, ¿cómo es? Penitencias. Le ponen penitencias. No solamente es en la religión tradicional. También en la iglesia cristiana muchas veces nos volvemos así. Yo voy al culto y llevo los diezmos y quedo en paz con Dios. Ya fui el domingo a la iglesia. Yo ya puedo estar en la semana relajado. Y también los cristianos nos volvemos religiosos. También creemos que por orar un poquito, por ir a la iglesia, por cumplir ciertas tradiciones, ciertas reglas, cumplimos. Y nos convertimos en lo mismo, en religiosos que queremos hacer un cambalache con Dios. Dios, tú me bendices, tú me guardas, tú haces, yo te pago así de esta manera, si me equivoco, voy, pago una penitencia, voy a la iglesia, doy unos diezmos, ayudo con esto y estamos en paz. Y este peligro, este pecado de la religiosidad también se vive y se siente dentro de la iglesia. Y esto, mis hermanos, es una tragedia, es la tragedia de la religión. ¿Cuánto nos cuesta comprender que el Evangelio es el regalo, es la justicia de Dios? Que tú ya no debes nada. Que la deuda que tenías Cristo la pagó. Que puedes vivir en la libertad del Evangelio. Que puedes vivir para adorar al Señor con libertad. Y que ahora tu encuentro con el pecado te tiene que llevar a Cristo. Que esa incomodidad que nos genera el pecado, que ese malestar que nos genera el pecado, tiene que llevarnos a la cruz de Cristo, a decir, Dios, yo necesito de ti. No tenemos que pagar la deuda, porque Cristo pagó la deuda. Saben que nuestro mundo enfatiza mucho la justicia. Justicia, y queremos justicia, ¿cierto? Y cuando vemos esas noticias de esos hombres malos, crueles, que hacen cosas terribles en este país con tanta historia de violencia, lo primero que se nos viene a la cabeza es justicia. Que pague. Que se pudra en la cárcel, que pague con su vida. Y si podemos, tomamos justicia nosotros mismos, porque nos encanta la idea de justicia y porque este mundo enfatiza la justicia, que el culpable sea condenado. Llama la atención que en los diálogos de paz con las FARC en este tiempo, uno de los puntos más difíciles ha sido el punto de la justicia. ¿Cómo es posible que estos hombres que han hecho 60 años guerra, violaciones, asesinatos, han secuestrado, han acabado con familias, cómo es posible que ahora con una firma de paz ya no deban nada? Ese es uno de los puntos más difíciles en los diálogos de paz, y los negociadores se la juegan toda en esos temas, porque no queremos que el culpable sea perdonado, porque queremos que el culpable pague, que pague la deuda, porque eso es lo que llevamos por dentro, ¿no? La necesidad de justicia. Y por esa misma razón nos cuesta tanto aceptar que nosotros no tenemos que pagar nada.
que Cristo pagó la deuda. Por esa misma causa, porque llevamos por dentro esas ansias de justicia. Por esa misma causa, a nosotros nos cuesta aceptar que hemos sido perdonados. Quien paga busca el control. Porque cuando uno acepta que otro paga, pues lo deja uno sin armas. Ese pagó, ¿ahora yo qué? ¿Yo qué puedo hacer? Ya ese pagó. Cuando el otro paga, uno se queda como... da la sensación, cuando el otro paga, da la sensación que uno queda como por debajo, ¿cierto? Que uno queda como humillado, queda como rendido. Pues con la paga de Cristo, esa es la idea. Que usted diga, yo le debo todo al que pagó por mí. Yo entrego todo al que pagó por mí. Porque aquí entonces el asunto cambia. Vivo para Cristo, obedezco a Cristo, amo a Cristo, vivo el Evangelio, camino con Él, pero no por miedo al infierno, no para que Él me recompense, no para que me vaya bien, sino que mi expresión de vida cristiana, de adoración y de entrega es una respuesta a su amor y a su entrega por mí. ¿Cuál es la motivación en la vida cristiana nuestra? Porque uno a veces vive el Evangelio por miedo a ir al infierno, por tener unos beneficios, porque me va mejor en la vida. Pero ¿qué tal si vivimos el Evangelio y amamos a Cristo? Como dice Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Porque Él nos amó a nosotros y porque se entregó y entregó lo mejor de sí. Imagínate esto. Por la justificación. Cuando Dios te ve a ti, así como eres, te ve a través de Jesús. Cuando te mira, ve a Jesús llevando tus pecados por ti en esa cruz. Cuando te ve, no ve la maldad de tu corazón, aunque sabe cómo está tu corazón, pero te mira a través de Jesús. Y Jesús te mira, y Dios te mira, y el Padre te mira a través de Jesús. Y esto debería humillarnos delante de Dios. Y esto debería ser una razón, una motivación para esta vida cristiana. Le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Nos rendimos a Él como una respuesta amorosa a la iniciativa de amor que Él tuvo. Y el tercer y último punto es este, que el Evangelio es fe en acción. ¿Sí? Dice el versículo 17, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Me llamó la atención que hay muchos en muchas creencias religiosas que se matan por fe. ¿Sí han escuchado? Se inmolan por fe, por una creencia. Especialmente pues con estas religiones orientales, donde es un matarse, inmolarse, es hacerse explotar. Es un acto de fe y es muy aplaudido y es muy reconocido en estas religiones. Pero aquí lo que Pablo dice es que el justo vivirá por la fe. Este es el Evangelio que llama a la vida. A la vida. El justo vivirá por la fe. Miren, parece que nosotros sí reconocemos fácilmente el momento en que Cristo nos salva. Y entonces Cristo nos rescató. Nos rescató de la maldad y decimos, uy, el Señor me salvó. Pero nos cuesta creer que el Evangelio que nos salvó es el Evangelio para cada día. Es el Evangelio para cuando vas a tu colegio, a tu universidad, a tu trabajo. Es el Evangelio que te acompaña, es el Evangelio que se hace vida en ti para solucionar los asuntos problemáticos en tu familia, con tus vecinos.
ese es el mismo evangelio que nos acompaña siempre. El mismo Cristo que nos salvó, nos rescató, es el mismo Cristo que nos lleva de la mano cada día. Esto es que el evangelio, que es el justo, vivirá por la fe. No solamente nos rescata, sino que también nos acompaña cada día de nuestra vida. No es que uno muere por la fe, sino que antes vive por la fe. Uno puede caer en el grave error, gravísimo error, de pensar que Cristo lo salvó y ya, que Él me salvó, me rescató, me sacó de allá, yo era terrible, yo tenía una vida así, así, el Señor me salvó, el Señor me rescató, y de ahí para adelante ya depende de mí. No, no, porque nos podría pasar lo del hijo pródigo, ¿se acuerdan lo del hijo pródigo? Pero no lo del hijo menor que se fue, sino lo del hijo mayor que se quedó. ¿Se acuerdan esta historia del hijo pródigo en Lucas 15? Dice, cuando el hijo menor volvió donde su padre, este hijo mayor dice, yo te he servido siempre, yo no te he desobedecido, yo he estado contigo y llega este hijo tuyo perdido y a él sí le haces una fiesta y yo que siempre he estado aquí contigo y yo que siempre te he amado y te he servido. Y muchas veces en la iglesia nos sucede lo que le pasa a este hijo mayor. Señor, yo estoy aquí, yo hago, yo sirvo, yo ayudo, pero este hijo mayor estaba perdido en la casa de su padre. Estaba lejos del padre, estando en la casa de su padre, porque sentía que estaba ahí por obligación, porque sentía que que el padre tenía unas obligaciones con él por estar ahí, porque no disfrutaba de su comunión con el padre, de su relación, de la libertad de ser un hijo. Y esto es lo que pasa. Y esto es lo que puede pasar con nosotros si no reconocemos que esta fe es para caminar día a día, es para vivir en una vida constante con el Señor. Este justo es el que ha sido justificado por Cristo. Y a estos que somos llamados. Miren, en estos días hemos estado viendo los 10 mandamientos, ¿cierto? Y entonces, el peligro es que todos ahora tratemos de cumplir rigurosamente los 10 mandamientos. Y vas a encontrar con mucha tristeza y con mucha frustración que no es posible cumplir los 10 mandamientos, que no somos capaces de cumplirlos. Y que estos 10 mandamientos lo que hacen es hacernos mirar a Cristo que cumplió los mandamientos. Y que en medio de nuestra tentación cotidiana podamos mirar a Cristo, podamos decir, Cristo, solo tú, porque Él es el que nos justifica, porque Él sí cumplió y porque llevó nuestra maldad en la cruz. Caminamos por fe, no solamente somos salvos por fe, rescatados por fe, sino que vivimos por fe, tenemos este caminar en la fe. Esta es la fe que venció. Y lo que nosotros estamos llamados es a la entrega a Cristo, a la rendición. Estamos llamados a entregarnos completamente a Él. Seguramente, para volver a la pregunta inicial, seguramente muchas veces nos hemos sentido un poco incómodos con esto de ser cristianos. Bueno, yo crecí en
en el Evangelio. Mis papás fueron cristianos cuando yo nací, y cuando uno nace en la iglesia cristiana y vive la adolescencia siendo un cristiano, hay tiempos en los que uno se siente tan, como que incómodo, como que uno dice, ¿quiénes son cristianos aquí? Y uno alza la mano por allá, así como con timidez. Pero de Pablo tenemos que aprender esta pasión por el Evangelio, esta pasión que lo consumía, y yo quisiera que esta pasión por Cristo y por el Evangelio nos consuma a nosotros, que nos podamos estar tan convencidos de este Evangelio y de la obra de este Evangelio, que es poder de Dios, que es la justicia de Dios, y que es un Evangelio que llevamos en nuestra cotidianidad, en nuestro andar diario, que nos salvó y nos acompaña, que nos rescató, pero nos lleva día a día, día a día, día a día. Este es el Evangelio, que es fe en acción. Fe en acción. Vamos a terminar pensando, meditando en esta obra de Cristo por nosotros, en la obra de Cristo en la cruz, en este Evangelio que es poder de Dios, que es la justicia de Dios, y en este Evangelio que es acción. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos ahí donde usted está. Y conmigo, juntos, oremos para que podamos comprender esta justicia de Dios, para que podamos experimentar este poder del Evangelio. Recuerda que este poder lo experimentan solo aquellos que dicen: Dios, yo he intentado tantas veces, y no soy capaz, pero vengo a ti, me rindo a ti. Yo me declaro en bancarrota para que tú intervengas. Yo me declaro incapaz para que tú intervengas. Yo reconozco que lo único que yo deseo es pecado y maldad. Eso es lo que sale espontáneamente de mí. Y yo reconozco mi necesidad profunda, profunda de ti. Y yo te agradezco por la justicia de Cristo. Yo te agradezco porque la deuda que yo tenía me fue pagada por Cristo. El justo, Él se hizo pecado por mí. Yo te doy gracias por Cristo, que se entregó, que murió de la manera más cruel, que vivió la vida que yo tenía que vivir y murió la muerte que yo merecía. Yo doy gracias por esta justicia. Y doy gracias porque gracias a esta justicia no tengo que vivir apegado a tradiciones, a obras, a cosas para hacer. Doy gracias por esta justicia que me trae libertad. Aún doy gracias por esta justicia que me hace consciente del pecado y me lleva a buscar a Cristo.